Tu mente no para de pensar. ¿Ya intentaste de todo, meditación, respiración profunda, contar ovejas, y nada funciona? Pues yo, Carl Jung, voy a revelarte algo que puede sonar contradictorio. El problema no es que piensas demasiado. El problema es que estás pensando mal. Y tengo una técnica de apenas 5 minutos que va a cambiar completamente tu relación con tu propia mente. ¿Conoces esa sensación? Son las 3 de la mañana, necesitas dormir porque mañana tienes trabajo, pero tu cabeza no se apaga. Aquella conversación que tuviste ayer, aquella cuenta que tienes que pagar, aquel problema que no tiene solución, es como si tu mente fuera una radio atascada en una estación de noticias malas, transmitiendo 24 horas sin parar. Y cuanto más intentas apagarla, más alto sube el volumen. Te sientes agotado, frustrado, y empiezas a pensar, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo simplemente dejar de pensar? ¿Por todas las funciones psíquicas? Cuando yo, Carl Jung, empecé a estudiar pacientes con este mismo problema hace más de un siglo, descubrí algo fascinante: estas personas no tenían un problema de pensar demasiado. Tenían un problema de comunicación. Su mente consciente y su inconsciente estaban intentando conversar, pero nadie estaba escuchando. Era como dos vecinos gritando por la pared, cada vez más fuerte, sin entenderse nunca. ¿Y sabes qué pasa cuando ignoras a alguien que está intentando decirte algo importante? Empiezan a gritar. Y gritar. Y gritar. Y antes de que pienses que voy a pedirte que vacíes tu mente o repitas mantras por horas, déjame decirte, la técnica que voy a revelarte es exactamente lo opuesto. En vez de luchar contra tus pensamientos, vas a hacer algo que parece una locura a primera vista, pero funciona de forma sorprendente. Quédate hasta el final porque voy a enseñarte el paso a paso completo de esta técnica de 5 minutos. Y si eres nuevo aquí en el canal, ¿qué diría Jung? Considera suscribirte, porque aquí traduzco la psicología profunda de Jung a tu vida cotidiana, sin rodeos y con ese toque de humor que solo alguien que pasó décadas estudiando la locura humana puede tener. Déjame explicarte lo que descubrí trabajando con cientos de pacientes que no podían parar de pensar. Llamé a esta técnica imaginación activa, y es completamente diferente de todo lo que ya intentaste. La mayoría de las técnicas te dicen, vacía tu mente, no pienses en nada, concéntrate en la respiración. Pero eso es como decirle a una olla hirviendo, deja de hervir mientras mantienes el fuego encendido. La imaginación activa no intenta apagar el fuego. Usa el calor a tu favor. En vez de reprimir los pensamientos que invaden tu mente, vas a hacer algo revolucionario, vas a dialogar con ellos. Sí, dialogar. Como si fueran personas reales con algo importante que decirte. Piensa así, tu mente consciente es como la sala de estar de tu casa. Es ahí donde vives el día a día, tomas decisiones, resuelves problemas prácticos. Pero existe un sótano en esa casa, el inconsciente, y allí están guardadas todas las emociones que no quisiste sentir, todos los miedos que no quisiste enfrentar, todos los deseos que no quisiste admitir. ¿Y sabes qué pasa con las cosas encerradas en el sótano? Empiezan a hacer ruido. Golpean las paredes. Gritan para ser escuchadas. Y ese ruido es exactamente el sobrepensamiento que no te deja dormir. No son pensamientos aleatorios. Son mensajes cifrados de tu inconsciente intentando llamar tu atención. ¿Pero por qué nadie te contó esto antes? Porque nuestra cultura nos enseñó que los pensamientos negativos o perturbadores deben ser eliminados, ignorados, barridos debajo de la alfombra. Piensa en positivo, no te quejes, sé fuerte, ¿y qué hacemos? Encerramos todo en el sótano y fingimos que no existe. Pero el inconsciente no acepta ser ignorado. Es como un niño insistente que va a jalarte la manga, gritar tu nombre,
tirar objetos, hacer lo que sea necesario hasta que te detengas y preguntes, ¿qué quieres? Y es exactamente eso lo que hace la imaginación activa: abre la puerta del sótano, enciende la luz, y dice, está bien, puedes hablar. Estoy escuchando. Ahora, atención, porque aquí está la parte que mucha gente confunde: imaginación activa no es meditación. En la meditación, observas los pensamientos pasar como nubes en el cielo, sin involucrarte. En la imaginación activa, bajas hasta la tormenta y conversas con ella. No es visualización guiada, donde alguien te dice qué imaginar. Es un diálogo real y espontáneo con las imágenes que surgen de tu propio inconsciente. Y no es ensoñación pasiva, donde simplemente dejas que la mente divague. Es un encuentro activo, consciente e intencional. Estás presente, alerta, haciendo preguntas, escuchando respuestas. Es como si fueras el presentador de tu propio talk show interno, entrevistando a los personajes que viven en el sótano de tu psique. Lo sé, lo sé. Esto puede sonar extraño, hasta demasiado místico para algunos. Pero déjame mostrarte cómo funciona esto en la práctica, en situaciones que probablemente ya viviste y no sabías que estabas lidiando con contenidos del inconsciente intentando emerger. Ahora, si yo, Carl Jung, estuviera vivo hoy y pudiera observar a las personas modernas en sus casas, quedaría absolutamente fascinado. Porque tienen los mismos problemas que mis pacientes tenían hace 100 años, pero con ropajes nuevos y divertidos. Déjame mostrarte 3 situaciones donde la imaginación activa habría salvado mucho insomnio, mucho desgaste emocional y mucha pelea contigo mismo. Escenario número 1. Son las 2 de la mañana. Deberías estar durmiendo, pero en vez de eso, estás releyendo aquella conversación de WhatsApp por 15ª vez. ¿Sabes cuál? Aquella donde tu amiga te respondió OK, con punto final. Solo OK. Y ahora tu mente no para. ¿Estará enojada conmigo? ¿Dije algo mal? ¿Tal vez debí haber usado otro emoji? ¿O será que estoy exagerando y ella solo tenía prisa? Y allá vas, construyendo 47 teorías diferentes sobre lo que pudo haber pasado, creando diálogos imaginarios, preparando explicaciones que nunca vas a dar. Si yo estuviera observando esa escena, te diría, mi querida, no estás preocupada por tu amiga. ¿Estás teniendo un encuentro no autorizado con tu sombra? Porque, ¿sabes qué está haciendo realmente tu mente? Está intentando mostrarte un miedo profundo que cargas, el miedo de no ser amada, de ser rechazada, de no ser suficiente. Pero en vez de mirar directamente a ese miedo, lo que sería doloroso, tu mente consciente está creando toda una telenovela alrededor de un OK, con punto final. Es genial, en realidad. Es tu inconsciente gritando, oye. ¿Necesitamos hablar sobre tu miedo al abandono? Pero disfrazado de preocupación por un mensaje de texto. ¿Y qué haría la imaginación activa aquí? En vez de quedarte rumiando, tomarías papel y bolígrafo, o abrirías un documento en el celular, y escribirías, está bien, miedo al rechazo, ¿estás ahí? ¿Qué quieres decirme? Y dejarías que el miedo responda. No tú respondiendo racionalmente, sino dejando surgir lo que venga. Tal vez diga, tengo miedo de que las personas me dejen como tu padre hizo cuando eras niña, Ahora sí estamos hablando del problema real. Y adivina qué pasa. En 5 minutos de diálogo honesto con tu miedo, él se calma. Porque finalmente alguien, tú misma, se detuvo a escucharlo. Y tu mente puede relajarse y dormir, porque el mensaje fue entregado. Escenario número 2. 3 de la mañana. Estás acostada en la cama, cansada, pero de repente una voz en tu cabeza dice, ¿sabes qué sería genial ahora? Limpiar el armario de la cocina. Y piensas, no
necesito dormir. Pero la voz insiste, solo va a tomar 15 minutos. Y después te vas a sentir tan bien, tan organizada. Y antes de que te des cuenta, estás de pie, sacando todas las ollas del armario, reorganizando todo por tamaño y color, mientras una parte de ti grita internamente, ¿qué estoy haciendo? Tengo que trabajar mañana. Pero no puedes parar. Es más fuerte que tú. Ah, esta es una de mis favoritas. Porque lo que estás haciendo no tiene nada que ver con ollas. Estás intentando organizar el caos interno a través del caos externo. ¿Es el inconsciente haciendo una metáfora física? Alguna área de tu vida está desordenada, tal vez tu trabajo, tal vez tu matrimonio, tal vez tus finanzas, y no sabes cómo arreglarla. Entonces tu inconsciente, ese director de cine creativo, crea una escena donde tú puedes controlar, donde tú puedes organizar, donde tú tienes poder. Es un intento desesperado de recuperar la sensación de control. ¿El problema? Estás arreglando el armario equivocado. Lo que necesita organización está en el sótano de la psique, no en la cocina. Imagina si, en vez de levantarte y limpiar, hicieras imaginación activa. Te sentarías, cerrarías los ojos, y preguntarías a la imagen del armario desordenado, ¿qué representas en mi vida? Y dejarías que la respuesta venga. Tal vez el armario se transforme en una imagen de tu escritorio caótico. O de la relación que no sabes cómo arreglar. Y podrías preguntar, ¿qué necesita ser organizado aquí? Y escuchar. Conversar. Negociar con esa parte de ti que está angustiada. En 5 minutos, entenderías el mensaje real. ¿Y sabes qué pasaría? Volverías a dormir. Porque la urgencia de limpiar desaparecería. El mensaje fue entregado. El inconsciente puede descansar. Y tus ollas también. Escenario número 3, y este es prácticamente una epidemia moderna. Medianoche. Sabes que necesitas dormir. Ya estás en la cama, con el pijama, luces apagadas. Pero en vez de cerrar los ojos, tomas el celular solo para revisar algo rápido. Y de repente son las 2 de la mañana y ya viste 247 vídeos de recetas que nunca vas a hacer, 89 fotos de personas que apenas conoces de vacaciones en lugares que nunca vas a visitar, y 34 noticias sobre tragedias que no puedes resolver. ¿Y tu mente? Más acelerada que nunca. Cada scroll trae una nueva información, una nueva comparación, una nueva preocupación. Es como echar gasolina a un incendio y después preguntar por qué todo está ardiendo. Si pudiera sentarme a tu lado en ese momento, te diría, querida, no estás buscando entretenimiento. Estás huyendo. Porque hay algo en el silencio de la noche que te asusta. Cuando todo queda quieto, cuando no hay distracciones, hay voces que empiezan a hablar. Tal vez la voz que dice que no estás feliz en tu trabajo. O la voz que cuestiona si tu matrimonio todavía tiene sentido. O la voz que te recuerda aquel sueño que abandonaste hace 10 años. Y esas voces duelen. Entonces haces lo que cualquier persona moderna haría, llenas tu cabeza de ruido externo para no escuchar el ruido interno. Es como encender la radio al volumen máximo para no oír a los vecinos discutiendo del otro lado de la pared. ¿Funciona? Temporalmente. ¿Resuelve el problema? Nunca. Ahora imagina hacer diferente. Tomas el celular, pero en vez de abrir las redes sociales, abres las notas y escribes, está bien, sé que quieren hablar conmigo. Estoy escuchando. ¿Qué necesitan decirme? Y dejas que las voces respondan. Tal vez lo primero que surja sea, estoy agotada de fingir que todo está bien.
Y escribes, ¿por qué estás fingiendo? Y la voz responde, porque tengo miedo de lo que va a pasar si admito que no todo está bien, mira. Ahora estamos llegando a algún lugar. En 5 minutos de diálogo honesto, descubres que el scroll infinito no era entretenimiento, era anestesia. Y una vez que sabes que estás intentando anestesiar, puedes empezar a sanar. Y finalmente, tu mente se calma lo suficiente para dormir. Estos 3 ejemplos muestran algo fundamental: tu sobrepensamiento no es un defecto, es un mensaje. No es debilidad, es comunicación. No es algo para eliminar, es algo para comprender. Y ahora que sabes esto, déjame enseñarte exactamente cómo hacer esta técnica de imaginación activa en apenas 5 minutos. Porque conocer la teoría es bueno, pero tener un método práctico paso a paso, eso cambia vidas. Muy bien, ahora vamos a lo que interesa, cómo hacer la imaginación activa en apenas 5 minutos. Y déjame advertirte algo importante desde ya, la primera vez puede parecer extraño. Puede hasta parecer que estás inventando las respuestas. Es normal. Tu ego racional va a resistir, va a decir, esto es una tontería, solo estás hablando contigo mismo. Pero persiste. Porque con el tiempo, vas a darte cuenta de que las respuestas que surgen te sorprenden. Dicen cosas que no esperabas, revelan conexiones que no habías visto. Y es ahí cuando sabes, no es tu mente consciente hablando. Es el inconsciente finalmente teniendo permiso para expresarse. Paso 1. Encuentra un lugar tranquilo y toma papel y bolígrafo. Sí, papel y bolígrafo, no el celular. ¿Por qué? Porque escribir a mano crea una conexión diferente entre tu mente y tus emociones. Es más lento, más deliberado, más honesto. Y principalmente, sin notificaciones, sin tentación de dar ese scroll rápido. Necesitas 5 minutos sin interrupciones. No tiene que ser un lugar sagrado o especial. Puede ser tu mesa de la cocina, tu sofá, hasta tu baño si es el único lugar con privacidad en la casa. Lo importante es que nadie te interrumpa y puedas estar verdaderamente presente. Paso 2. Identifica qué pensamiento no te deja en paz. No intentes tomar todos a la vez. Elige uno. Aquel que está más alto, más insistente. Puede ser una preocupación, ¿y si pierdo mi empleo? Puede ser un dolor, ¿por qué ella me dijo eso? Puede ser un miedo, estoy envejeciendo y no hice nada importante. Escribe ese pensamiento en el papel exactamente como aparece en tu cabeza. Sin filtros, sin embellecer. Si viene en forma de crítica dura, escribe la crítica. Si viene en forma de pregunta angustiada, escribe la pregunta. Este es tu punto de partida. Paso 3. Ahora viene la magia. Pregúntate, si este pensamiento fuera una persona, ¿quién sería? ¿Cómo sería su apariencia? Y deja que la imagen surja espontáneamente. No fuerces, no planees. Solo observa lo que aparece. A veces es una persona que conoces. A veces es un extraño. A veces ni siquiera es humano, puede ser un animal, un monstruo, hasta un objeto. Tuve una paciente cuyo miedo al fracaso apareció como un juez severo de tribunal. Otra persona vio su ansiedad como un niño pequeño perdido en un bosque. No hay correcto o incorrecto aquí. La imagen que surge es el lenguaje que tu inconsciente eligió para comunicarse contigo. Paso 4. Empieza a conversar. Escribe una pregunta para esa imagen. Puede ser simple, ¿por qué estás aquí? O, ¿qué quieres de mí? Y después, y esto es crucial, deja de pensar y permite que la respuesta venga. Escribe lo primero que surja, aunque parezca absurdo.
Aunque pienses, estoy inventando esto. Escribe. Y continúa el diálogo. Tú preguntas, la imagen responde. Tú respondes de vuelta, ella replica. Es un ping-pong. Y cuanto más practicas, más natural se vuelve. A veces la conversación es corta, 3 o 4 intercambios. A veces se extiende. Pero generalmente, en 5 minutos, llegas a un insight importante. A una revelación que hace que todo tenga sentido. Paso 5, y este es el que mucha gente olvida, haz un acuerdo. Después de que entendiste lo que el inconsciente estaba intentando decirte, pregunta, ¿qué necesitas de mí? Y negocia. Si el miedo al fracaso está gritando porque nunca reconoces tus pequeños éxitos, tal vez el acuerdo sea, está bien, cada viernes voy a escribir 3 cosas que hice bien esta semana. Si el niño perdido en el bosque representa tu necesidad de seguridad emocional, tal vez el acuerdo sea, voy a tomar 15 minutos al día para hacer algo que me calma, sin culpa. El acuerdo no tiene que ser grandioso. Tiene que ser honesto y cumplible. Porque cuando cumples ese acuerdo, el inconsciente confía en ti. Y cuando confía, deja de gritar. Los pensamientos invasores disminuyen. La mente se calma. Ahora, ¿qué va a pasar después de que hagas esto? 3 cosas. Primero, casi inmediatamente, vas a sentir un alivio. No necesariamente que el problema desapareció, pero que alguien, tú misma, finalmente prestó atención. Es como cuando un niño está haciendo berrinche y de repente un adulto se agacha, lo mira a los ojos y dice, te estoy escuchando. El berrinche para. Segundo, en las próximas horas o días, puedes tener insights adicionales. Cosas que no habías conectado antes de repente tienen sentido. Ah, por eso siempre hago esto, o es por eso que aquello me molesta tanto. Y tercero, con la práctica regular, y recomiendo hacer esto al menos 2 veces por semana, tus pensamientos invasores van a disminuir en frecuencia e intensidad. Porque tu inconsciente sabe que ahora tiene un canal de comunicación. No necesita gritar más. Una última advertencia antes de seguir, la imaginación activa es poderosa, pero también puede traer a la superficie material psíquico intenso. Si durante el proceso sientes que estás lidiando con traumas profundos o emociones que te asustan, es hora de buscar un terapeuta junguiano. La técnica es una herramienta de autoconocimiento, no sustituye terapia profesional cuando es necesario. Piensa así, puedes hacer curaciones pequeñas en casa, pero si la herida es profunda, buscas un médico. Lo mismo vale para la psique. Entonces, recapitulando todo lo que vimos aquí hoy, tu sobrepensamiento no es un defecto de fábrica. No es señal de debilidad mental. No es algo que necesita ser eliminado con técnicas de vaciar la mente. Es comunicación. Es tu inconsciente tocando la puerta, pidiendo, no, exigiendo, que prestes atención. Y la imaginación activa que yo, Carl Jung, desarrollé hace más de 100 años, sigue siendo una de las herramientas más poderosas para establecer ese diálogo. 5 minutos. Papel y bolígrafo. Un pensamiento invasor. Una imagen. Un diálogo honesto. Y un acuerdo. ¿Es simple? Sí. ¿Es fácil? No necesariamente. Especialmente al principio, cuando tu ego racional va a resistir con todas sus fuerzas. ¿Pero funciona? Absolutamente. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo esto? No estás intentando arreglar algo roto. Estás aprendiendo el lenguaje de tu propia psique. Estás haciendo las paces con partes de ti que fueron ignoradas, rechazadas, encerradas en el sótano por años o décadas.
Y cuando esas partes se sienten escuchadas, vistas, respetadas, se transforman. El miedo que gritaba se vuelve un consejero cauteloso. La rabia que explotaba se vuelve una fuerza que te protege. La tristeza que paralizaba se vuelve una profundidad que te conecta con lo que realmente importa. No eliminas esas emociones. Las integras. Y esa integración, eso es lo que yo llamaba individuación. Es el proceso de volverte verdaderamente quien eres. Entonces mi invitación para ti es, experimenta. Hoy a la noche, antes de dormir, cuando aparezca ese pensamiento invasor, y va a aparecer, no luches contra él. No intentes distraerlo con redes sociales. No intentes sofocarlo con meditación forzada. Toma un papel y un bolígrafo. Y pregunta, ¿qué quieres decirme? Te vas a sorprender con la respuesta. Y tal vez, por primera vez en mucho tiempo, tu mente finalmente se calme. No porque la forzaste al silencio, sino porque dijo lo que necesitaba decir. Y fue escuchada. Y si quieres tener todos estos pasos organizados, con ejemplos prácticos y hasta un diario guiado para hacer tu primera imaginación activa, dejé una guía completa en PDF en el primer comentario fijado. Es totalmente gratuita. Descárgala, imprímela, y déjala al lado de tu cama. La próxima vez que tu mente decida hacer una fiesta a las 3 de la mañana, vas a saber exactamente qué hacer. Y antes de despedirnos, déjame decirte una última cosa, pasé décadas estudiando la psique humana. Vi de todo. Pacientes que creían estar poseídos, otros que veían símbolos en cada esquina, algunos que tenían sueños tan vívidos que ya no sabían dónde terminaba el sueño y empezaba la realidad. ¿Y sabes qué aprendí? Que la mente humana no es tu enemiga. Incluso cuando parece estar saboteándote, incluso cuando no te deja dormir, incluso cuando te tortura con pensamientos que no pediste. Está intentando salvarte. Intentando mostrarte algo que necesitas ver. Y cuanto antes aprendas a escuchar, antes encuentras paz. No la paz de cementerio, donde nada se mueve, sino la paz de quien se conoce a sí mismo profundamente. ¿Y eso? Eso no tiene precio. Nos vemos en el próximo vídeo. Y hasta entonces, recuerda, al tocar un alma humana, sé solo otra alma humana.